Muy buenos días, estimados aprendices. Vamos a dar inicio a una nueva sección del manejo de las herramientas de Excel. Bueno, entonces antes voy a mostrarles la tabla de cómo tienen ustedes el envío de las actividades y la nota del taller que se realizó y se envió. Entonces aquí está la tabla con las notas respectivas hasta el momento. En el desarrollo del taller les fue bastante bien, salvo algunos errores de interpretación de algunas fórmulas, pero que no, pues que no hacen, digamos, que alguien pierda, ¿sí? O deje de pasar el primer de los resultados de aprendizaje, ¿sí? Los que están en rojo son las personas que no me enviaron la... Profe, ¿Sí? yo le envié el taller uno, yo se lo envié hace tiempo ¿Por ya. dónde? Porque al correo El- nunca me llegó. al correo suyo se lo envié. ¿Qué fecha? No me acuerdo bien la fecha, pero si quiere yo le envío la foto del correo que se lo envié el correo y todo. Ahí está la hora y la fecha. Luis Weimar. Mira, la última vez que tú me enviaste un correo es este que estoy mostrando aquí, mira, el Sí, 24. ¿Sí fue la última vez que tú me enviaste correo? sí, sí, señor. Que me enviaste el archivo de las tablas dinámicas. De ahí no he recibido más correos tuyos. De aquí en adelante, mira, no hay ningún correo tuyo respecto a algún envío que hayas hecho. Esa fue la última vez que me enviaste algún archivo. Es por eso te digo que no me llegó el correo. Qué raro. ¿Listo? Entonces, yo le voy a enviar una foto de que yo sí se la envié, verá. Yo se la envié al WhatsApp la fotografía. Si algo. No, necesitas que me envíes ese el archivo. Ah, listo, profe. ¿Alguien tiene alguna razón de estas dos últimas personas, si siguieron o no con ustedes? Yani Alessandra Muñoz y Felipe Carvajal. ¿Alguien tiene alguna razón de esos dos aprendices? ¿Quién es el vocero de ustedes? ¿Quién es el vocero o vocera de ustedes? Profe, yo soy la suplente, la vocera no se encuentra conectada. Ah, ya. ¿Tú no tienes razón de esos dos aprendices? Pues yo lo único que sé de Alexandra es que ella está trabajando y ella pues casi nunca se conecta, pero ella sí envía actividades. No sé por qué no habrá enviado esto, la verdad. Ok. Y el chico nada. De Felipe él siempre se conecta, me parece raro que no las haya enviado. Yo le voy a preguntar, profe, y ya le aviso. Ok, gracias. Instructor, qué pena. Sí. La compañera Juliet me acaba de avisar que no se puede conectar por problemas de conexión, que si la podía excusar. Ok. Bueno. Entonces ya saben cuáles son las notas que tienen. Ya saben que pueden ya irme enviando las actividades de las últimas que dejamos en la semana pasada. Sí, pueden ya irlas enviando si las van a ir terminando. Me refiero a las 6 y las 7. Sí, entonces solamente hasta el momento me la ha enviado es Juan Sebastián. ¿Listo? Pero pueden ya irme enviando, como les digo, estas dos últimas actividades para que no se vayan quedando atrasados en el envío. Perdón.
Bueno, el día de hoy vamos a ir con un nuevo tema. Ya vamos a entrar a lo que es la parte de el Excel avanzado. Hasta el momento hemos visto solamente herramientas que tienen que ver con la parte intermedia, es decir, del Excel intermedio que uno puede ver en cualquier curso aparte que uno realice, ¿cierto? Bueno, entonces ya entramos a al avanzado. ¿Y qué hace parte del Excel ya avanzado? Entonces ya vamos a empezar a ver lo que es una macro, ¿sí? Las famosísimas y tan temidas macros. Entonces vamos a ver cómo se graban las macros inicialmente y cómo crear macro funciones viendo un poquito de programación en Visual, ¿sí? Entonces por eso esta parte es la que se considera como la parte del Excel avanzado. Y ya saber programar, programar como tal en Excel, pues ya sería la parte del Excel a nivel de programación. Listo, pero nosotros solamente vamos a llegar a lo que es la parte avanzada de Excel. Vamos a conocer un poco de lo que es el código de Visual, el código interno, para poder desarrollar algunas pequeñas aplicaciones, ¿sí? Que ustedes podrían crear con el uso de este lenguaje y con el uso de la herramienta de Excel. Bueno, este archivito que tengo aquí abierto, ya lo subí al link del Drive que les publiqué desde la semana pasada, por si quieren ya descargarlo en la opción de materiales del link que les envié, del link del Drive. Miren, no, aquí en materiales, en la opción 8, macros y macrofunciones, ya tienen ahí para que puedan descargar este documento que estoy mostrando aquí. Bueno, ¿para qué nos sirven las macro o qué es una macro? ¿Sí? Entonces muchas veces hemos escuchado, ya sea cuando hemos estudiado Excel, hemos hecho cursos, ¿sí? Cuando antes el SENA se dedicaba a solo hacer cursos cortos, entonces habían 3 cursos, no, 4 cursos que la gente podría realizar, ¿sí? Y en las cuales podría certificarse lo que era Excel básico, que ustedes ya vieron, es el intermedio, que también acaban de ver, Excel avanzado, que es el que vamos a empezar, y el Excel que ya es con programación en VBA, como se conoce, o sea, con código de Visual, ¿sí? Entonces, esos eran los 4 cursos que antes la gente podría o hacía en el SENA y en los cuales en cada uno obtenía alguna certificación. Entonces, hoy en día ya con la programación a nivel de técnicos y tecnólogos, entonces toda esa parte de lo que es el manejo de Excel fue incluida en la formación. Entonces, por eso es que ustedes ven competencias en las cuales tienen que eh, aprobar ciertos resultados de aprendizaje, como es el tecnólogo en el cual ustedes se están formando, ¿sí? Entonces, por eso era que al inicio de nuestra competencia, entonces yo les decía que ustedes iban a tener o se iba a orientar sobre un Excel en su parte avanzada. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirven las macros? Cuando estamos realizando algunas actividades, ¿sí? Cortas, intermedias o demasiado largas, en las cuales se necesitan realizar muchas series de pasos, ¿sí? Entonces, para ello, nosotros podemos crear una macro. Entonces, ¿qué es una macro? Entonces, una macro no es más que reunir una serie de pasos y poder ejecutarlos en uno solo, ¿sí? Eso es lo que es en realidad macro. Entonces, por ejemplo,
Entonces muchas veces uno necesita diseñar ciertas plantillas, aplicar ciertos tamaños de letras, tipos de letras, negrita, cursiva, ¿sí? Entonces toda esa parte que se refiere a lo que es manejo de formato de texto, ¿sí? Entonces muchas veces necesitamos hacer lo mismo y aplicárselo, digamos, a diferentes hojas. Entonces todas esas opciones nosotros podemos crearlas mediante la grabación de una macro y poderlas ejecutar todos esos pasos en uno solo, ¿sí? Entonces, eso es lo que es una macro. Entonces, las macros también se pueden programar, ¿sí? Se pueden programar, pero para ello hay que tener conocimiento un poquito de lo que es el código de Visual Basic, que es el código interno con el cual se desarrollaron todas las aplicaciones del paquete ofimático, no solo del Excel, sino que también me refiero a lo que es Word, PowerPoint, Access y los demás, ¿sí? Entre los conocidos. Para poder utilizar una macro y poderlas crear o grabar, necesitamos activar la vista desarrollador o programador, dependiendo de la versión que ustedes tengan de su Excel, ¿sí? Entonces, debemos activar esta vista. Recuerden que yo les decía al inicio cuando empezamos y yo les mostraba la interfaz de Excel, entonces yo les decía que esta pestaña desarrollador, ustedes no la tenían activa porque todavía no habíamos llegado a esa parte, ¿listo? Entonces ya llegamos y vamos a activar esta pestaña desarrollador. Voy a abrir un nuevo documento para poder trabajar nuestros ejemplos. Entonces, ¿cómo activar esta vista desarrollador que yo ya la tengo activada? En el documento, si lo descargaron del Drive, entonces ahí está el paso a paso. Pero vamos a repetirlo aquí en la grabación. Entonces, para activar la vista desarrollador o programador, vamos a ir a la pestaña de archivo, vamos a ir a opciones, archivo opciones. Ya tenemos la ventana de opciones, vamos a la opción personalizar cinta de opciones, ¿sí? Y a la derecha ustedes encuentran la pestaña desarrollador o programador, ¿sí? Entonces aparece sin chulito, entonces lo único que ustedes hacen es chulearla para poderla activar y le dan aceptar. Y ya les aparece al final esa pestaña desarrollador o programador. Al igual, recuerdan en la clase anterior, cuando ustedes activaban el solver, entonces solamente se activa esta primera vez y ya nos queda activada. Entonces no hay necesidad de cada vez que ustedes entren a Excel estar activando esta pestaña, no. Con esta primera vez ya queda activada. Repito los pasos nuevamente para los que no lo captaron. Archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y a la derecha, acá en las pestañas principales, donde están estos cuadritos, activan o chulean la pestaña desarrollador o programador y le dan a aceptar. Entonces con eso ya se les muestra esta pestaña que estamos mostrando aquí. ¿Qué opciones tiene esa pestaña? Pues tiene el editor de Visual Basic, donde uno programa el código, ¿sí? El código de Visual, las macros, donde podemos ver las macros que tenemos grabadas en el momento, el botón para poder grabar una macro, uso de referencias relativas importante, ya explicamos para qué nos sirve ese botoncito, seguridad en macros, ¿sí? Cuando necesitamos que todas las macros se puedan hacer uso de ellas, podemos habilitarlas todas, ¿sí? Habilitar todas las macros para no tener inconvenientes en las grabaciones ni cuando estamos usando código. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando un archivo de Excel en el cual se utilicen macros, no lo podemos guardar como lo guardamos normalmente. Entonces, cuando uno guarda un archivo normalmente lo hace de la siguiente forma: archivo, guardar como, nos ubicamos en la carpeta o en la unidad que queremos
que queremos guardar nuestro archivo, por ejemplo, documentos, ¿sí? Le damos el nombre al archivo y le damos guardar. Eso es guardar normalmente un archivo de Excel, cuando queda con la extensión XLSX, ¿sí? O XLS, dependiendo de la versión que ustedes tengan de Excel, ¿sí? Entonces, pero de esa forma no me sirve para que las macros se activen, ¿cierto? Entonces, de esa forma no podemos guardar el archivo. Como un archivo de Excel normal, no podemos, porque en ese caso las macros no se ejecutan. Entonces, para poder guardar un archivo de Excel con macros, debemos guardarlo de la siguiente manera. Archivo, guardar como, seleccionamos la carpeta donde queremos guardar nuestro archivo. Por ejemplo, yo elijo documentos, le damos nuestro nombre al archivo, por ejemplo, macros, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Pero aquí en la opción tipo, damos un clic ahí en la pestañita y escogemos la opción libro de Excel habilitado para macros. Repito, en tipo ustedes escogen libro de Excel habilitado para macros. Listo, miren cómo quedó. Libro de Excel habilitado para macro y la extensión es .xlsm, ¿sí? Diferente al archivo normal que es .xlsx. ¿Listo? Entonces un archivo con macros es cuando termina en m. Listo, entonces de esta forma guardamos y ya nos queda, miren acá arriba, macros.xlsm ya guardado, ¿sí? Entonces este es un archivo con macros, ¿sí? Con macros, diferente al archivo normal. Bueno, entonces ya teniendo guardado de forma correcta nuestro archivo, entonces ya podríamos empezar a grabar nuestras primeras macros, ¿sí? Macros normales o macros sencillas. Entonces las macros normales o sencillas son las macros que nosotros grabamos los pasos, ¿sí? Grabamos los pasos. Entonces miren todo lo que activamos anteriormente, ya está en ese archivo. Miren la forma de cómo acabamos de guardar el archivo ya habilitado para macros. Está paso a paso. Bueno, otra cosa importante que hay que tener en cuenta es, una vez activemos la pestaña desarrollador, debemos activar este botoncito, usar referencias relativas. Miren que en este momento no está sombreadito, es decir, que no está activo. Si nosotros le damos un clicito, miren que ya aparece sombreadito, ya queda activo, ¿sí? Entonces, eso también es lo primero que ustedes deben de hacer cuando abren el archivo. Este sí deben hacerlo cada vez que abran un nuevo archivo de Excel habilitado para macros. Activar este botoncito de referencias relativas. Recuerden lo que era una referencia relativa, ¿sí? Cuando las posiciones de las celdas cambian automáticamente. Entonces, activamos este botón para poder utilizar la macro que grabemos en cualquier hoja, ¿sí? En cualquier hoja o en cualquier parte de la hoja que tenemos abierta, por decir algo, en esta hoja 1 que tenemos en este archivo. Listo, entonces solamente lo activamos esa vez. No hay necesidad de cada vez que grabemos una macro tener que activarlo, porque si hacemos eso, miren que lo que hacen es desactivarlo, ¿sí? No, este botoncito solamente debe permanecer archivo, así sombreadito, ¿sí? Eso lo hacen la primera vez que o cada vez que ustedes usen un archivo con macros, entonces solamente le dan clicito una vez para dejarlo ahí activo, ¿sí? Eso nada más. Bueno, ahora sí ya podríamos grabar nuestras macros, ¿sí? Entonces miren que aquí también ya se les indica el por qué deben de utilizar o de activar ese botoncito. Aquí ya estaríamos listos para poder grabar nuestra primer macro, ¿sí? Pero ojo, antes de grabar una macro, lo primero que necesitamos saber, ¿sí? Es cuáles son los pasos de grabación que vamos a ejecutar. Ojo,
¿sí? Eso debemos saberlo con anticipación. ¿Por qué? Porque debemos saber cuáles son los pasos de grabación de nuestras macros, ¿sí? Porque si en algún momento a ustedes se les olvida uno de los pasos y empiezan a dar clic en cualquier parte de la hoja, ¿sí? A buscar las opciones, por ejemplo, si se les ha olvidado dónde quedan entre las pestañas o empiezan a buscar dentro de las diferentes hojas que tengan abiertas, entonces todo eso, todos esos movimientos donde ustedes den clic, se graban, ¿sí? Se graban. Entonces la macro quedaría muy cargada, ¿sí? Entonces, por esa sencilla razón es que uno debe conocer con anticipación cuáles son los pasos de grabación de una macro. ¿Listo? Entonces, es necesario saberlos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una macro que nos aplique un formato, ¿sí? Un formato que podamos aplicarle al mismo texto varios formatos. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí pasos de grabación para que ustedes sepan qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles van a ser nuestros pasos de grabación de nuestra macro? Entonces, primero, aplicar tamaño 16. Tamaño de fuente, ¿no? Me refiero a esa acción. Luego, cambiar fuente. Entonces, por ejemplo, ponerle algeriano. Tercero, aplicar negrita. Cuarto, aplicar color rojo. Aplicar color rojo. Quinto, aplicar subrayado. Sexto, ampliar tamaño de la columna. Entonces, todos estos pasos de grabación somos los que vamos a realizar cuando empecemos a grabar nuestra primer macro, ¿sí? Para que los tengan en cuenta, ampliémoslo un poquito para que ustedes puedan ver los pasos. Ahí está. 1, aplicar tamaño 16 de letra, cambiar fuente a la letra por algerian, aplicarle negrita, color rojo, subrayado y por último ampliar el tamaño de la celda, ¿sí? Hasta que quepa la palabra, me refiero, la palabra que hemos digitado. ¿Listo? Entonces, esta parte sería nuestros pasos de grabación. Ahora sí, en cualquier parte de la hoja, ustedes escriban un texto. Digamos, puede ser su nombre. Digamos, Alexander Ibarra. Así se les pase, déjenlo ahí. ¿Sí? Así se les pase, déjenlo ahí el nombre. No importa si está en mayúsculas, si está en minúsculas, no interesa. ¿Sí? Entonces, en una celda, en cualquier parte, ojo, en cualquier parte de la hoja, escriban su nombre completo, puede ser, o solamente el nombre y el apellido, ¿sí? Pero que sobrepase el tamaño de la celda. Y no lo amplían, no le hacen esto, no lo amplían, lo dejan ahí quietico. Listo, entonces, a este texto que acaban ustedes de escribir, su nombre es que le vamos a aplicar todos estos pasos cuando ya empecemos a grabar nuestra macro. ¿Listo? Bueno, entonces, apréndanse bien los pasos de grabación, repito, porque si ustedes en algún momento se olvidan, ¿sí? Y aplican o le dan clic a otra parte, entonces todo eso se graba,
¿sí? Todo eso se graba, por eso la importancia de los pasos de grabación. Listo, entonces ya teniendo todo listico, ya tenemos el texto al cual le aplicarle los pasos y los pasos de grabación anticipados, entonces ya podemos grabar nuestra primer macro. ¿Dónde lo hacemos? Entonces aquí está el botoncito, encima de referencias relativas está el botoncito que nos permite grabar los pasos de grabación. Entonces, clic en grabar macro y nos aparece esta ventanita, miren la que tenemos aquí. ¿Qué nos pide? El nombre de nuestra macro, el método abreviado, control más una tecla que ustedes elijan, ¿sí? Esta opción, método abreviado de combinación de teclas, es la que me permite ejecutar la macro, ¿sí? La macro. Y siempre que esté en la opción, perdón, guardar en este libro. Que siempre esté activa esta opción, este libro. Si tienen otra, entonces le dan clic y escogen este libro. Nuestra primer macro, digamos que se va a llamar formato, que es lo que vamos a aplicar. ¿Sí? Así se va a llamar nuestra macro, formato. Nuestro método abreviado, ¿sí? Cuando ustedes elijan con qué tecla van a ejecutar la macro, control más la letra, cualquiera del teclado, ¿sí? Tengan el teclado en minúscula, no lo vayan a poner en mayúscula porque si no se les amplía las teclas que tienen que utilizar. Entonces, por ejemplo, control F, así, control F, con esa combinación de teclas vamos a ejecutar nuestra primer macro. Bueno, ojo chicos, una vez ustedes le den a aceptar, deben empezar a realizar estos pasos de grabación. Repito, no se vayan a poner a dar clic en otras partes. Todos estos pasos de grabación se hacen sobre la pestaña inicio, que es donde están. ¿Listo? Ojo pues. O miren cómo lo hago yo para que ustedes después lo hagan. Bueno, entonces ya voy a empezar yo. Miren cómo lo hago para que ustedes realicen los pasos otra vez, si lo están haciendo en casa. Aceptar. ¿Sí? Entonces, empezamos. Entonces, todas esas opciones están aquí en la pestaña de inicio. Ya estamos ubicados en el texto, entonces le aplicamos tamaño 16. Miren, aquí está. Ese texto se va a ir modificando. Fuente Algerian. Buscamos Algerian, aquí está. Negrita, aquí está negrita. Color rojo, aquí está el color rojo. Subrayado, aquí está el subrayado. Y por último, ampliamos el tamaño de la columna, ¿sí? Hasta que quepa nuestro nombre, por ejemplo, hasta aquí. Listo. Una vez ya ejecutemos todos los pasos de grabación, volvemos a la pestaña desarrollador y le damos clic en detener macro, porque si ustedes no la detienen, se graban todo lo que se hace durante el proceso de grabación. Listo, aquí ya no estamos grabando nada, ya terminamos el proceso de grabación de nuestra macro. Ahora sí, ¿cómo probamos esta macro? Entonces, por ejemplo, en cualquier parte de la hoja escribimos otro texto diferente. Entonces, por ejemplo, por decir algo, Excel. Por decir algo nada más. Excel. Listo, lo escriben, nos ubicamos en el texto y ahora sí, usamos la combinación de teclas que pusimos cuando creamos la macro, que ¿cuál fue? Control F. Entonces pulso las teclas Control F. Y miren que automáticamente todos estos pasos los reunimos en esa combinación de teclas, miren, que le aplicó automáticamente todos estos pasos sin necesidad de hacérselos uno por uno. Escribamos otro texto en otra parte, en otra celda de la hoja, por decir algo bancaria. Nos ubicamos nuevamente en el texto y pulsamos Control F. Y miren que automáticamente aplica todos los pasos de la macro. Entonces, para eso es que nos sirve, para que todos los pasos queden en la ejecución de uno solo. En este caso, en la ejecución de la combinación de teclas. Inclusive,
podemos usarla en otra hoja. Por ejemplo, en otra hoja nueva podemos escribir otro texto. Por ejemplo, Office. Y le damos Control F y miren que automáticamente le agrega o le pone todos los pasos de formato que hicimos en la grabación de la hoja, de la macro. Entonces, de esa forma es que uno graba esa pequeña macro. ¿Dónde la vemos? Aquí en el botoncito macros. Aquí nos aparecen todas las macros que ustedes han creado. Entonces miren que aquí ya nos aparece la macro formato, ¿sí? Formato. Si yo quiero ver cuál fue el código que realizamos para la aplicación de esa macro, entonces lo podemos ver. Entonces seleccionamos la macro, en este caso la que es la única que hay, y le damos modificar. Entonces miren, todo este código, ¿sí? Para hacer todo lo que hicimos, entonces Excel generó internamente todo este código en Visual. Entonces, esto es código de Visual, todo lo que acaban de realizar si hicieron todos los pasos, ¿sí? Entonces, todo esto también habíamos podido programarlo, pero para ello hay que saber utilizar lenguaje de Visual. Miren que aquí nos aparece que dice acceso directo la combinación de teclas que utilizamos para poder ejecutar nuestra macro. ¿Sí? Ese es el código interno de Excel, el código de Visual, el que acabamos de demostrar. ¿Listo? Entonces, todos esos pasos a nivel de código fueron los que grabamos. Entonces, miren, entonces lo sencillo que es crear, o perdón, grabar una macro. Entonces, de esa forma es que los creamos. Recuerden lo importante de saberse con anticipación los pasos de grabación. No solo las macros nos sirven para poder aplicar formato, también nos sirve, digamos, si queremos realizar algunos cálculos, ¿sí? Cálculos repetitivos. Entonces, digamos, vamos a crear una nueva macro con los siguientes pasos de grabación. Entonces, por ejemplo, escribir la fórmula escribir la fórmula ¿cómo le pondríamos? Nun 1 más Nun 2. Ese sería el primer paso de grabación. Luego sería seleccionar el rango Nun 1 hasta hasta operación 1. El tercer paso sería clic derecho en la selección luego clic en la opción insertar. Bien. Miren que los voy a ir haciendo, insertar. Clic en desplazar
celdas hacia abajo. Y la última pues sería detener la grabación, que fue el último pasito que nos quedó faltando en el anterior. Listo, entonces ejemplo 2 de grabación de una macro. Cuando usemos algún cálculo matemático, es decir, creemos una fórmula, ¿sí? Pero antes necesitamos tener esos datos precisamente. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una columna que se va a llamar NUN1 y aquí una que se va a llamar NUN2 y una que se va a llamar operación U. ¿Listo? Operación 1. Aquí vamos a insertar dos números inicialmente. Entonces, por ejemplo, 7,9 y 21, por decir algo. Listo. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿sí? Esta es nuestra plantilla y ahora sí a la cual le vamos a aplicar mediante una macro todos estos pasos de grabación que tenemos aquí. Entonces, lo primero es escribir la fórmula durante la grabación aquí. Luego, ¿qué haríamos? Seleccionar este rango, que es el que me está indicando desde el NUN1 hasta operación 1, o sea, todo este. Luego, clic derecho en esta selección, entonces nos ubicamos aquí en la selección y le damos un clic derecho. ¿Sí? Vamos a insertar, escogemos desplazar celdas hacia abajo, el quinto paso, ¿sí? Ahí terminaría y por último ya tendríamos que venir y detener nuestra macro. Listo, entonces esos serían todos nuestros pasos de grabación. ¿Qué haríamos? Ahora sí, empecemos a grabar nuestra macro. Entonces, grabar macro. Esta nueva macro se va a llamar, pongámosle suma, no podemos ponerle porque eso hace parte de una función de Excel que ustedes ya saben ya saben utilizar. Entonces pongámosle no suma, sino sumar. Así se va a llamar nuestro macro, sumar. La combinación de teclas que vamos a utilizar es control S, digamos, control S, control suma, por decir algo, control S. Y ahora sí, pasamos a ejecutar todos los pasos de grabación. Recuerden que una vez den a aceptar, tienen que recorrer todos los pasos. Listo. Entonces, miren primero cómo los hago yo antes de que ustedes lo hagan. Ahora sí, aceptar. Empezamos. Escribir la fórmula, entonces, igual NUN1 más NUN2. ¿Listo? Entonces damos un enter y ya nos da el resultado. Ahora, seleccionar el rango desde NUN1 hasta operación 1. Clic derecho en la selección. Entonces, sobre esta selección damos un clic derecho. Luego, insertar, que es el cuarto paso. El quinto, desplazar celdas hacia abajo. Si no está activo, lo activan. Si ya está activo, lo dejan ahí nomás. Y por el quinto, aceptar. Se desplazan las celdas. Y ahora sí, volvemos y le damos clic en detener la grabación. Listo, miren que ya se grabó nuestra macro. Ahora sí, ¿cómo la utilizamos? Entonces, escribimos dos nuevos números, cualquiera, dos nuevos. Por ejemplo, 115. Y por decir algo, 25. Nos ubicamos aquí. Y ahora sí, ejecutamos la macro. ¿Cuál fue la combinación de teclas para esta macro? Control S. Entonces, Control S. Y miren que automáticamente me pone el resultado y va desplazando una posición de celda hacia abajo. Dos nuevos números, 76 y 89, y pulsamos Control S. Entonces miren que me va colocando todos los cálculos correspondientes y me va
En este caso me va guardando, me va acumulando todos los resultados hacia abajo. Control S. Y miren que también nos sirve esa macro para realizar todos esos pasos de grabación. Entonces, esta también es una forma de ir guardando datos. En este caso, puras sumas. Entonces, control S. Perdón, control S. Entonces, a medida que van insertando numeritos y van ejecutando la macro, van almacenando todos los resultados que se fueron ejecutando. ¿Sí? Entonces, ahí está esos ejemplos. Podríamos crear una nueva macro con los mismos ejemplos, pero con otra operación. Entonces, a ver, pasemos estos pasitos más acá. Podríamos crear una nueva columna, dejando una de espacio, y esta otra que se llama operación 2. Digamos que en esta vamos a ejecutar la multiplicación. Entonces lo único que cambiamos aquí es la fórmula, que ya no va a ser la suma, sino la multiplicación. De resto, todo es exactamente lo mismo. Entonces nos ubicamos aquí, grabamos otra macro, a esta le vamos a poner multiplica. Vamos a utilizar la combinación de teclas control M de multiplicar. Aceptamos y hacemos los pasos. Entonces la fórmula igual, ahora a este número 1 por asterisco, este número 2, damos un enter, seleccionamos el rango desde N1 hasta operación 2, en este caso, damos un clic derecho, insertar, desplazarse hacia abajo, aceptar. Listo, detenemos la macro. Y ahora sí ingresamos dos nuevos valores, por ejemplo 7 y 9, y ejecutamos la macro, control M. Entonces miren que ahí ya tenemos los valores. Otros dos, 12 y 12, control M, 144. Entonces me está haciendo correctas las operaciones. 14 y 14, control M, y ya la ejecutamos. Y miren que puedo seguir ejecutando esta otra macro, pero para ello debo acordarme cuál fue la combinación de teclas. Entonces para esta fue control S. ¿Sí? Y miren que no interfieren con el desarrollo de la otra. Listo, entonces podemos también utilizar todo ese tipo de operaciones. Como tareita les queda realizar ustedes la de la resta y la de la división. ¿Listo? Entonces miren la forma tan sencilla como podemos grabar esas macros. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, ¿sí? Si ustedes utilizan, por decir algo, 4, 5 o hasta 10 macros sobre un mismo libro, entonces nos queda como muy difícil, a veces, si no tenemos buena capacidad de memoria, recordar cuál fue la combinación de teclas que utilizamos, ¿sí? Es muy difícil, si creamos varias macros, saber exactamente qué combinación de teclas utilizamos. Entonces, para ello podemos ayudarnos creando un botoncito para poder ejecutar nuestra macro. Entonces, en el archivo que les pasé, está la forma de cómo asignar un botón a una macro, ¿sí? Para no tener esa necesidad de recordar el comando a la ejecución de teclas que le asignamos. ¿Sí? Entonces vamos a crear ese botoncito para nuestra primer macro, que fue la de la suma. Entonces, en desarrollador o programador, hay un botoncito de insertar, miren, no esta opción que está acá en la pestaña, no. En desarrollador, el botoncito del maletincito, le damos clic ahí y nos muestra varias opciones.
En la opción de controles de formulario escogemos el botón, ¿sí? El recuadrito que está aquí primero. Le damos un clic y miren que va a aparecer una crucecita. Entonces, con clic sostenido lo creamos, miren así. Y ahí soltamos, ¿sí? Al soltar nos aparece la ventana. Entonces, ¿qué macro le vamos a asignar a ese botoncito? Entonces, por ejemplo, la de sumar. Escogemos la de la macro sumar. Macros en todos los libros abiertos, no. En este libro, recuerden, en este libro, en el que tenemos actualmente abierto. Entonces, sumar. Y ahora sí le damos a aceptar. Y nos aparece este botoncito. Entonces, ese nombre nos ubicamos dentro del botón y se lo borramos y le ponemos suma. Damos un clic afuera en cualquier celda y miren que ya me aparece el botoncito creado. Agreguemos ahora dos nuevos números para sumar, 14 y 23. Nos ubicamos y le damos clic al botón y miren que automáticamente ya me ejecuta la macro sin necesidad de activar la combinación de teclas. Entonces, simplemente dando clic en el botoncito. Repitámoslo, pero para asignárselo a la macro que multiplica. Recuerden, clic en el maletincito de insertar, controles de formulario, damos clic en el primero, en el botón de control o de comando, damos un clic, vamos a la hoja, lo dibujamos, miren de esta forma con sostenido, le asignamos la macro, en este caso multiplica, este libro recuerden, y ahora sí aceptar. Nos ubicamos dentro del botón, borramos y le ponemos el nombre que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, multiplica. Damos un clic en cualquier celda para que se active. Ingresamos los nuevos valores ahora de multiplicar, por ejemplo, 15 y 15. Y ejecutamos nuestra macro. Multiplica el botón. Y miren que ya me lo pone sin necesidad de acordarme de la combinación de teclas. Y ahí lo tenemos. Listo, entonces así nos queda más sencillo crear un botoncito para ejecutar cada una de las macros. Creemos el botoncito que nos ejecute la primera macro que creamos, la de formato. Pongámoslo por aquí. Formato, aceptar. Y le ponemos ese mismo nombre. Listo, entonces, por ejemplo, a este texto pasos de grabación le aplicamos formato. Miren, ahí lo tenemos. ¿Sí? Las tres macros que creamos, pues no hubo necesidad, ¿sí? Ya de recordar cuáles fueron sus pasos de grabación, porque me imagino que a la de formato ya varios ya creo, ¿no? Ojalá no se les haya olvidado de pronto cuál fue la combinación de teclas que utilizamos. Entonces, para eso es que creamos estos botoncitos para ir ejecutando cada una de esa macro. Listo, chicos, ¿entendido esa partecita de cómo grabar una macro? ¿Tienen alguna pregunta, inquietud? Instructor, qué pena. Pues yo sí entendí este de macro, sino que pues le iba a hacer otra pregunta sobre la guía 6, sino que no entendí el punto 6 de la guía 2. Ok, al final damos respuesta a esas preguntas de las guías anteriores, ¿vale? Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿entendido, chicos, esta parte? Ya se retiraron varios. Sí, señor. Bueno. Eso en cuanto a grabar, ¿no? A grabar las macros.
Pero las macros también podemos programarlas. Entonces miren, aquí están todos los ejemplos que acabamos de ver, inclusive en la guía, miren en la guía el ejemplo se hizo fue con la división, con una división. Sí. Por si quieren desarrollar el ejemplo de esta guía. Lo otro es programar en el editor de Visual Basic, ya utilizando un poquito de código. Entonces, para ello creamos macrofunciones, ¿sí? Macrofunciones. Pero, ¿qué es una macrofunción? Entonces, una macrofunción es una función que nosotros mismos como usuarios de Excel creamos, ¿sí? Entonces, todas esas funciones que hemos visto con anteriormente, función sí, funciones de búsqueda y las demás que hemos utilizado, todas esas funciones han sido programadas mediante macros, ¿sí? Mediante macros. Entonces, todas aparecen con puro código de Visual Basic programadas, pero lo único que nosotros hacemos es simplemente llamar todas esas funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recuerdan la función suma, ¿sí? La que me totaliza. Entonces, esta es una macrofunción, ¿sí? Es una macrofunción que alguien la hizo, ¿sí? Los programadores de Microsoft, que son los que tienen, que es el autor de este paquete ofimático, ¿sí? Esos programadores son los que crean todas esas funciones para que nosotros únicamente las utilicemos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos crear nuestras propias funciones, sí podemos hacerlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de una macrofunción. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo creamos nuestra primer macrofunción. Bueno, vamos a suponer, digamos, que vamos a hallar el cálculo ¿de qué será? A ver, el cálculo del sueldo básico, del sueldo de vengado, perdón. Entonces, para hallar el sueldo de vengado, ¿qué era lo que utilizamos? ¿Recuerdan? Entonces necesitamos los días laborados y necesitamos el sueldo base, el sueldo básico. Entonces vamos a colocar diferentes sueldos básicos, cualquiera que sea. Vamos a aplicarle un formatico, moneda. Y vamos a colocar diferentes sueldos básicos. Uy, 24 no. Por decir algo, eso nomás. Días laborados. Recuerden que es hasta 30. Vamos a colocar aquí diferentes. Entonces, mediante una macrofunción que vamos a crear,
vamos a aplicar aquí la fórmula, ¿sí? La fórmula. Entonces, ¿recuerdan cuál era esa fórmula del sueldo vengado? La que utilizamos en la nómina. El sueldo vengado era igual a... era igual a sueldo básico por los días laborados y todo eso sobre 30. ¿Sí? Esta es la fórmula. Pero esa fórmula, ¿sí? Podemos volverla una macrofunción, ¿sí? Para llamarla y ejecutarla. Entonces veamos la forma de cómo esta fórmula sencilla que se utilizó en el taller de la nómina, podemos mediante una macrofunción poder ejecutarla aquí en la hoja de Excel. Listo. Entonces en la pestaña desarrollador vamos a abrir por primera vez el editor de Visual Basic. Entonces vamos al editor de Visual, aquí este primerito, Visual Basic, le damos un clic ahí. Eso nos abre una nueva ventana, miren. Y aquí aparecen, miren que nos muestra todas las macros que hemos ejecutado. Miren el código que se genera de la macro multiplica, el de la macro sumar y el de la macro que ya habíamos mostrado, formato. Entonces, todas esas macros que nosotros creemos se generan en un módulo. Miren que aquí en la izquierda aparece módulo 1, donde están las 3 macros que hemos creado hasta el momento. ¿Listo? Pero nosotros podemos crear nuestras propias macros, ¿sí? Macrofunciones. Entonces, para poder crear una macrofunción como estas que están aquí, necesitamos de un módulo. Entonces, ¿dónde insertamos un módulo? Entonces, vamos a insertar acá en el editor de Visual, insertar, y le damos clic en la opción módulo. Y miren que nos genera esta hojita en blanco. Entonces, en esta hojita en blanco nos aparece módulo 2. Vamos a programar nuestra primer macrofunción. ¿Sí? Voy a utilizar la lupa para que ustedes vean un poquito más grande. Todo lo que se va programando. Bueno, estamos aquí. ¿Listo? Bueno. Las macros, miren, todas las macrofunciones tienen una estructura. La estructura de la macrofunción. Entonces, todas esas macros tienen esta estructura. Miren esta que sombré aquí. Tienen function, en inglés, función. El nombre que nosotros queremos darle a la función, nombre de función, ¿sí? Cómo queremos ponerle a la función. Entre paréntesis tenemos los argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son los parámetros que va a llevar la función. ¿Recuerdan los parámetros? Por ejemplo, los que utilizamos en la función sí, que era prueba lógica, valor si verdadero, valor si falso. Esos son los parámetros, ¿sí? Que se le asignan aquí en la parte de los argumentos de la macrofunción. Luego ya viene en lo que es el cuerpo de la función. Entonces, el cuerpo de la función es todos los pasos que se aplican para poder hacer nuestros cálculos que necesitemos. Entonces, en este caso sería nuestro cuerpo de la función, es la fórmula que vamos a utilizar para hallar el sueldo de vengado. Ese sería el cuerpo de la función para nosotros en este caso. Y por último, tenemos el end function, que es el final de la función, ¿sí? El final, o sea, donde termina la macro para nuestro caso. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta estructura, vamos a crear nuestra primer macrofunción para calcular el sueldo de vengado de una persona. Entonces, voy a ponerlo más grandecito para que ustedes lo vean. Entonces, ya aquí en esta hojita blanco del módulo 2 que acabamos de crear, vamos a programar nuestra primer macrofunción. Entonces, recuerden la estructura. Era función, no función, sino en inglés, función. Sí, como está aquí. Un espacio seguido
recuerden que nos pedía el nombre que vamos a ponerle a nuestra macrofunción. Entonces pongámosle sueldo, así, sueldo devengado. El nombre de la función que ustedes le vayan a poner no puede llevar ni espacios, ni tildes, ni ñes. Es decir, que no podríamos ponerlo de esta forma, como por ejemplo aquí, sueldo espacio devengado, no podría ir ahí. Podría ser así, pegadito todo, o con el guión bajo. ¿Listo? De estas dos maneras se acepta. Yo voy a dejarla así con toda pegadita, siempre con la primera en mayúscula. Luego, entre paréntesis, vienen los argumentos, que son los parámetros que recibe la función. En este caso, para calcular el sueldo devengado, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para calcular ese sueldo? Pues necesito el sueldo básico, ¿sí? ¿Recuerdan la columna? Coma. ¿Y qué más necesitaba? Los días laborados. Entonces, días laborados. Esos son los dos parámetros que va a recibir nuestra macrofunción. Cerramos paréntesis. Damos un enter y miren que automáticamente me aparece el final de la función en function, que no hay que volverlo a escribir, ya aparece. Ahora sí, ¿dónde quedamos? Entonces quedamos en el cuerpo de la función. En esta partecita entre function y en function, recuerdan, es el cuerpo de la función, de la macrofunción. Entonces aquí escribimos la fórmula para calcular el sueldo vengado. ¿Recuerdan la fórmula que les puse en la hoja de Excel? Sueldo vengado igual a sueldo básico, entre paréntesis, sueldo básico por días laborados, y todo eso sobre 30. ¿Listo? Entonces, ponemos el nombre de la función tal cual como lo asignamos aquí. Entonces, sueldo devengado. Tal cual como aparece aquí encimita. Porque, por ejemplo, si ustedes esta S la ponen así en minúscula y esta D la ponen también en minúscula, ahí les va a generar un error. ¿Sí? Visual sí tiene en cuenta si es mayúscula o si es minúscula. Entonces debe estar escrito de esta misma forma. Entonces, como yo utilicé la S mayúscula y la D mayúscula, debo usarlas así de esa misma manera. Listo, ahora sí, igual. ¿A qué va a ser igual? El sueldo devengado. Ahora sí aplicamos la fórmula. Entonces, entre paréntesis, va a ser igual al sueldo básico, pero tal cual como lo escribimos aquí. Entonces, sueldo básico, ¿sí? ¿Por qué? Por los días laborados, pero como lo escribimos aquí, por los días laborados, cierro paréntesis, y luego dividido entre 30, que fue la fórmula que pusimos allá en la hoja de Excel. Listo, entonces miren cómo nos queda nuestra primer macrofunción creada. Función, nuestra macro se va a llamar sueldo devengado, que va a recibir dos parámetros, sueldo básico y días laborados. Y luego en medio ya ponemos la fórmula, ¿sí?, que se va a utilizar para realizar ese cálculo. ¿Listo? Entonces, volvemos a nuestra hoja de Excel. No, perdón. Estando en el editor de Visual Basic, vamos a dar clic en guardar. ¿Dónde damos clic en guardar? Aquí en este botoncito, miren, este botoncito del disque, guardamos todos estos cambios que realizamos. Entonces le damos clic ahí para guardar los cambios. Cerramos el editor, lo cerramos de acá, miren, de acá. Lo cerramos y volvemos a quedar en nuestra hoja de Excel. En nuestra hoja de Excel. Ahora sí, llamamos la macro. ¿Cómo le pusimos a esa macro? Entonces, ¿cómo llamamos una macro? Como cualquier otra. Igual, sueldo. Y miren que ya nos aparece aquí la que creamos, miren, sueldo devengado. ¿Sí? Miren la función, ya nos aparece la que acabamos de crear. Le damos clic ahí
Miren que nos parece sueldo vengado, abre paréntesis. Ahora le asignamos los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Estos de aquí. Básico, punto y coma, y los días. Cerramos, damos un enter y miren que ya nos aparece el resultado. Entonces, ahora simplemente lo copiamos a las demás celdas. Y ya tenemos los valores y aplicada nuestra primer macrofunción. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sencillo crear una macro. Podemos ponerle formato, inclusive, quitarle los decimales si así lo quieren, y pongámosle formato de millares. Entonces miren que ya aprendimos cómo es que se crean todas las funciones de Excel, y todas se crean de la misma forma como acabamos de crear esta. Claro que para poder crear la función sí, pues se necesita saber bastante de programación, ¿sí? Para poder crear, digamos, la función buscar B, buscar H o solamente buscar. Entonces, todas esas funciones los programadores las realizaron con este código, ¿sí? Entonces, nosotros podemos crear nuestras propias funciones pequeñitas, tal cual como las acabamos de hacer, para luego aplicarlas, llamarlas desde la hoja, ¿sí? Recuerdan que cuando le di igual sueldo de vengado, me aparecía ahí la función, ¿sí? Entonces, de esa forma, creamos nuestras propias funcioncitas. ¿Preguntas, dudas? ¿Hacemos otro ejemplo? No, yo no tengo preguntas, instructor. Sí me quedó bastante claro. Bueno, hagamos otro ejemplito para ya culminar toda esta partecita. Por ejemplo, hagamos otro cálculo que hacíamos en nómina. ¿Cuál era el de? Pongamos el de, por decir algo, el de pensión. Es pensión a que va a ser igual. Pensión va a ser igual al total de vengado menos el auxilio de transporte y todo esto multiplicado por el 2%. Entonces, esta va a ser la fórmula que vamos a convertir en un sueldo, en el cálculo de la pensión. Entonces, vamos a ponerla un poquito acá abajo. Y vamos a crear el cuadrito para poder hallar la pensión. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el total de vengado el auxilio de transporte y la columna de pensión.
Bueno, utilicemos estos valores para no estar copiando tanto. Y auxilio de transporte, pongámoslo en 200.000. Pongamos diferentes. Como solo estamos dando es un ejemplo, entonces coloquemos diferentes. Bueno, digamos que esos son los valores y necesitamos hallar pensión mediante una macrofunción. Aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Para poder aplicar nuestra función. Entonces, volvemos a desarrollador y volvemos al editor de Visual. Podemos escribir, no hay necesidad de insertar un nuevo módulo, sino podemos crear nuestra función más abajo, de donde tuvimos la otra. Entonces, vamos a utilizar nuevamente la lupa que la cerré. Aquí nuevamente, entonces, función. Nuestra nueva macro se va a llamar pensión. Ojo, sin tilde, pensión, sin tilde. Recuerden que no debe llevar tildes. ¿Y qué parámetros va a recibir nuestra nueva macrofunción? Entonces va a recibir el total de vengado, coma, y va a recibir el auxilio de transporte. Cierro paréntesis, enter, y miren que ya se pone una linecita sobre la otra para identificar cada función. Y ahora sí, en medio de ella, aplicamos la función tal cual como la escribimos en la hoja de Excel. Entonces, pensión igual que a total de vengado menos el auxilio de transporte. Cerramos y todo eso multiplicado por el 2%. En Visual, ese 2% no podemos ponerlo de esta manera. No podemos ponerlo de esta forma. No nos lo acepta. Tenemos que ponerlo en términos de decimales. Entonces, 2% en decimales es 0.02. Entonces, así es 2% en decimales, 0.02. No coma, ¿sí? En código, así en código de Visual, el decimal es con punto. ¿Sí? El decimal es con punto. Únicamente acá en el editor de Visual Basic, el decimal es con punto. De 0.02. Ese es el 2%. Listo, entonces ya la tenemos. Nuestra nueva macrofunción que se va a llamar pensión. Entonces, guardamos los cambios, ya saben, en el disquecito. Cerramos el editor de Visual. Y volvemos a la hoja. Entonces, aquí vamos a llamar nuestra función que acabamos de crear. Entonces, igual pensión, miren, aquí ya la tenemos, miren, pensión la que acabamos de crear. Entonces, le damos doble clic. Y ahora sí le asignamos los parámetros, que es el total de vengado, punto y coma, y el auxilio de transporte. Cerramos. Y miren que ya obtenemos el cálculo de la pensión. Copiamos a las demás celdas y ya nos muestra el cálculo. Y le podemos aplicar formato. Listo, y miren que aquí ya nos aparecen todas las funciones aplicadas en cada una de las celdas. La macrofunción que fue creada.
Listo, entonces eso sería todo en cuanto a las macrofunciones. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Está claro todo este tema de macros y macrofunciones? Ya, todo está claro. Bueno, chicos. Entonces, estas dos temáticas vamos a dejarlas hasta ahí por el momento. Más tarde, al Drive les subo la guía correspondiente a la práctica de grabar macros y de crear macrofunciones para que la vayan realizando y cualquier duda que tengan me la hacen en la clase que viene. Listo, chicos. ¿Cuál era el punto que decías, Diego? El punto 2 de la guía B, el punto 6 de la guía 2. ¿De la guía 6 o de la guía 7? 6. ¿Esta? No, la 6, ejercicio 6. Más abajito. Esta. Esa, sí, señor. Sí. Ya. Bueno, pues, ¿qué nos dice esta guía? Nos dice construir a partir de la plantilla anterior los siguientes escenarios y sacar el resumen. Las celdas cambiantes son las celdas G2, G3, G4, que son estas, y C8 y C9, que son estas. Veamos, entonces vamos a datos, escenarios, agregar. Entonces, el primer escenario se llama valores actuales. Entonces, las celdas cambiantes son estas, esta y esta. Esas son las celdas cambiantes que nos indica la guía. Damos clic en aceptar. Entonces miren que ahí nos aparece. Ah, perdón, ahí nos faltó. Aquí nos faltó agregar los nombres. Entonces este se va a llamar fórmulas, crear desde la selección, columna izquierda, correcto. Y este de aquí, le hacemos lo mismo.
Ahora sí, vamos al escenario. Valores actuales. Y elijo nuevamente las celdas cambiantes, que son estas inicialmente y luego estas. Y damos clic en aceptar. Listo, miren que ahora sí ya nos aparecen los nombres de lo que necesitamos. Entonces, como es nuestro primer escenario, entonces todos estos valores no cambian, quedan igualitos, le damos clic en aceptar. Y ya tenemos el primer escenario, que es el de los valores actuales, que son los que tenemos aquí. Ahí ya quedó creado el primero. Vamos a crear el segundo escenario. El segundo escenario, según la tablita, se llama moderado. Entonces, moderado. Las celdas cambiantes siguen siendo las mismas para todos, recuerden, esas no cambian. Le damos clic en aceptar, pero estos valores sí van a cambiar. Entonces, para valor moderado, son estos valores que están aquí. Entonces, 10%. Pero el 10% aquí no me lo acepta así como 10%, así como acabamos de hacer en el editor de Visual, sino así en formato decimal. Entonces, 10% es el 0,1. ¿Sí? 0,1 para índice de ingresos. 0,1, ese 10%. El 4,2. El 4,2 es 0,042. ¿Sí? 0,042 para el 4,2%. El que sigue es el 2,5, entonces el 0,025 para el 2,5. Luego el ingreso es de 1.000.000, entonces lo modificamos. 1.000.000. Y los gastos 750.000. Y los gastos 750.000. De esa manera se cambian los datos. Aceptar. Y ya quedamos con el escenario moderado. Entonces ahora creamos el pesimista. Agregar. Pesimista. Recuerden, esto no se cambia. Aceptar, pero estos valores sí. Entonces ahora los nuevos valores son estos de aquí. De pesimista. Entonces, el índice de ingreso es 6,5, o sea, el 0,65. El 2,5, 0,25. El 1,8 es el 0,018. Y los ingresos de 950.000. Con unos gastos de 800.000. Listo, entonces estos serían los datos de ese escenario pesimista. Aceptar. Miren, ahí ya queda. Y por último ya creamos el escenario optimista. El último que falta crear. Agregar. Optimista. Y cambiamos únicamente los valores. Entonces, el 12,5% es 0,125. 0,125 es el 12,5%. El 4,4 es 0,044. El 2,6 es 0,026. Y los ingresos de 1.100.000. Y los gastos de 700.000. Listo, entonces con eso ya queda todos los escenarios creados. Entonces aquí lo único pues que necesitaríamos es modificarlo. Entonces si queremos ver moderado, pues seleccionamos y le damos mostrar. Pues miren que ahí ya cambiaron los valores. Optimista.
pesimista, y volvemos al actual, al primero que aparece. Entonces, de esa forma, creaban ese escenario. ¿Cuál era la duda ahí, Diego, de no poderlo crear? Es que no entendía eso del G8 y el C9. Esa era la duda que tenía. No, eso es solamente, miren, aquí se indica, miren, las celdas cambiantes son esas celdas, que eran las que que son las que están aquí. Ahí lo que tienes que hacer es siempre asignarle siempre el nombre de la celda que tiene en la izquierda para poder que te aparezcan los daticos como aparecen acá en el escenario, ¿sí? Cuando uno cambia los valores, entonces le aparecen estos mismos nombrecitos que tienen acá, pero para ello siempre hay que asignarlos crear desde la selección para que asigne los nombres, ¿sí? Para que no te aparezca las posiciones de la celda, sino tal cual como nos muestra aquí la plantillita de los escenarios. Bueno, gracias, instructor. Entonces, para esos ejercicios, todo es lo que le nombran ahí siempre en las posiciones de la letra, son las celdas cambiantes, ¿sí? Que van cuando uno crea los escenarios, ¿ya? Cuando uno crea esos escenarios, ¿sí? Que solamente las seleccionas la primera vez del primer escenario que creas y ya quedan para los siguientes escenarios, como acabaste de ver. Entonces, que yo no las modifiqué, solamente cuando creé el primero, de resto, esas mismas celdas cambiantes son para todos los escenarios. ¿Hay alguna otra inquietud de otro ejercicio de los anteriores? Profe, una inquietud. Dime. Digamos, ahí siendo que estaba realizando el ejercicio primero de la guía 6, digamos, uno cuando va a agregar, digamos, en el primer ejercicio le coloca inicial o yo me estaba guiando en la grabación que usted nos hizo, pero no lo entendí acá. ¿Qué cosa? En el ejercicio primero. ¿Qué problema hay ahí? Digamos, uno cuando va a agregar, ¿no? Va a crear el escenario, ¿no? Y lo va a agregar, uno, digamos, le coloca El primero. sí, el nombre, le coloca inicial o le coloca, digamos, 12 meses. 12 meses no puede ser porque el inicial, para ese ejercicio, el plazo es de 24. O sea que podrías O sea ponerle inicial o 24 meses, que es el que no aparece ahí. Cualquiera de esos dos nombres había servido. y luego ya 12 meses, ya seguido. Y luego ya 12 meses, 18, 36 y 48. Sí. Porque Así es con todos, ¿no? Sí, porque el inicial es el que para este primer ejercicio es el plazo de 24, que no está aquí, mira, que no está en los escenarios. Entonces, había sido válido ponerle 24 meses o inicial, ¿no? No interesa. Listo. Lo mismo para Vale, pues. para el caso de los otros ejercicios, ¿sí? Entonces, bueno, este sí tiene inicial. Por ejemplo, para el primero, el que aparece aquí, el ejercicio 3, es el de los 12 meses, que es el primerito que aparece, o sea que ese sí sería el inicial, ¿sí? De los 12 meses. Este otro plazo 1, plazo 2, este es el plazo de los 6 meses, que sería el último, se podría poner así, plazo 6. Este sí tiene inicial, este es el que acabamos de desarrollar, ese también tiene el inicial, no tenía aquí, no, sí, valores actuales, que era el primerito, y ahí ya vienen los otros de consolidación. Sí, entonces ustedes pueden ponerle valor inicial o pueden mirar cuál es el de los que no están en los escenarios que deben crear, cuál es el que aparece como primero. Así también podrían ponerle, por ejemplo, en el primer ejercicio, que el inicial es el de los 24 meses. Entonces pueden ponerle inicial o 24 meses, ¿sí? Como ustedes lo vean más conveniente ponerse.
¿Alguna otra duda, inquietud? Bueno, chicos, entonces no se vayan a demorar en enviarme esas guías 6 y esa guía 7 porque miren que ya les viene la guía 8, que es esto de macros y macrofunciones. Bueno, entonces una vez ya tenga la grabación, la suba, entonces ya les publico en el Drive tanto el archivo de Excel como la guía 8 correspondiente a macros y macrofunciones, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Recuerden que ya les subí este material que utilicé, ya está publicado. Espero que lo hayan descargado para que de esa manera sigan practicando, porque no hice los mismos ejercicios que hay en ese material, ¿sí? Entonces, para que repasen, una vez ya tengan la guía, perdón, la grabación, entonces ya complemente. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Por favor, presenten el chat para la asistencia. Y nos vemos dentro de 8 días. Chicos, que tengan un feliz sábado y un feliz fin de semana. Gracias, instructor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Profe, Luego. Vaya, instructor. Hasta luego. Hasta luego. creo que ya puede revisar su correo, yo ya le reenvié el trabajo. Sí, ya aparece. Sí, ahí ya está. Y ahí está la fecha también, la fecha que le envié también. Bueno, pues. Ok. Vale. Muchas gracias, vale, pues. Bueno, hasta luego. Ay, doctor, qué pena molestar. Bien. Digamos, y para cuando ya, digamos, lo revisa usted de pronto, para saber la nota. No, pues ahorita estoy revisando unos de otro de bancaria. Cuando ya termine esos de bancaria, ya reviso el tuyo. Ya para la Vale, próxima, gracias. ya está la vez. Vale. Bueno, pues.